Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 11 de febrero a las 9:19 de la mañana. Con mucho sueño, con mucho sueño. Esta no ha sido una buena semana, tenemos una mala racha en la familia y la verdad es que estoy muerto de sueño y un poco cansado. Para empezar, los vecinitos de arriba. Ayer ya opté porque se acabó la vía diplomática y hemos pasado a los primeros escarceos de crisis diplomática. Ya no vi más remedio que pillar el bate de béisbol, le puse en el mango del bate de béisbol, le puse un poquito de acolchado para que no me estropeara el techo y bueno, pues les estoy explicando un poco cómo funciona esto. Entonces ellos no me dejan vivir y yo no les dejo vivir a ellos. Cada vez que empiezan a dar golpes se los doy a ellos en el techo. Les puedo asegurar que funciona, ¿eh? Es instantáneo. Vuelven, les das otra vez en el techo. Es triste que al final haya que acabar así, pero la vía diplomática desgraciadamente no siempre funciona en la vida. Pero bueno, esto es una tontería. Pero luego además, problemas con la salud de mi señora, problemas con achaques, tengo más achaques de la cuenta otra vez. Yo creo que estoy en una fase, ya lo he comentado algunas veces, tengo demasiado trabajo y tengo que esforzarme mucho, estoy en ello, pero de momento aún no lo he conseguido del todo y me genera mucho agotamiento y yo creo que de ahí vienen más achaques de la cuenta, ¿no? Porque tengo que delegar. Estoy trabajando muy seriamente, tengo que quitarme trabajo de encima como sea y la solución no es retirarme otra vez. Es que la solución es delegar. Delegar y quitarte trabajo de encima que no sea imprescindible porque te pones a mirar y es que hay montones de cosas que puedo delegar en otras personas y estar yo un poco pues ahí, ¿no? Y en eso estoy. En eso estoy en todas las facetas de todos los trabajos que hago. Tengo que descargarme de trabajo y tengo que delegar para poder estar en todo y estar bien, ¿no? Y además, pues para cerrar una semana que no ha sido muy buena, ya digo, en la familia, una mala racha bastante potente, pues mi pobre perro. Les parecerá una tontería, pero para mí es muy importante. Yo es que al pobre animalito le quiero mucho, ha sido mi compañero fiel durante 13 años ya. No sé, ese grado de fidelidad que tienen algunos perros, ¿no? Casi todos, ¿no? Es un animalito, también ha sido muy bueno, siempre lo único que ha dado es alegrías y qué mal lo está pasando. Yo creía la semana pasada, les contaba tan alegre que todo eso de la fisioterapia había funcionado, pero hay algo más. Hay algo más, el pobre está desquiciado, tiene un sufrimiento enorme, a mí es que me parte el corazón, se lo digo de corazón, me lo parte, de verlo sufrir de esa manera y no sé, veterinario empieza a barajar que podría ser que tuviera demencia senil. Tiene ya 13 años, y no se puede descartar. No se puede descartar y el pobre está sufriendo mucho. Ayer por la noche fue un auténtico número de problemas. En fin, así es la vida, queridos amigos y queridos escuchantes. La vida va así, va a rachas, rachas mejores, rachas peores, pero hay que saber estar, hay que saber luchar en las rachas malas, hay que saber no dejarse llevar por la euforia en las rachas buenas, intentar estar siempre en el punto medio y bueno, y ser buen profesional, hacer bien tu trabajo, pase lo que pase, tanto cosas buenas como malas, porque la vida es así, hay momentos mejores, hay momentos peores y hay cosas peores también, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, una pequeña mala racha, hay cosas mucho peores en la vida, miren lo que está pasando, la barbaridad que ha pasado en Turquía y Siria con el terremoto, o la barbaridad que pasa todos los días y que nos hemos acostumbrado tanto que empezamos a no hacerle caso. Eso es preocupante, ¿eh? Tenemos que darnos golpecitos en la cabeza para despertar nuestra conciencia. Queridos escuchantes, qué barbaridad está pasando cada día en Ucrania.
¿Cómo puede dormir por las noches el señor Putin? ¡Qué barbaridad! ¡Qué matanza! Pero de sus propios soldados también. ¡Qué guerra más absurda, más estúpida! Y en Siria, 11 años de guerra matándose la gente, el 85% del país en la miseria, y medio mundo está así. ¿Pero de qué va este mundo? ¡Madre mía de Dios! Bueno, vamos a despertar nuestras conciencias, porque yo creo que si todos no estamos un poco, aunque sea en nuestro pequeño mundo, ¿no? Intentando que haya un poco más de paz. Bueno, yo soy el primero que habla de la paz y luego le doy a los de arriba con el bate de béisbol, pero bueno, son cosas diferentes, ustedes me entienden. Bien, vamos a empezar si les parece. Antes de empezar, pues un poco de propaganda, recordarles que al margen de estos vídeos, también en Serenity Markets, que está reforzando el equipo. Esto es una de las cosas importantes que me están aliviando, refuerzo de equipo, delegar, cosas, por esa línea tengo que ir, ¿no? Bueno, pues está reforzando el equipo, tengo a Diego, que es este de aquí de la foto, Diego Puertas, puesto a mi lado derecho, vamos a ver si tenemos una colaboración buena ahí, además del equipo que ya había. Y recuerden que es que en la web estamos dando noticias en tiempo real y análisis de lo que va pasando y lo que no va pasando todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y también recordarles que si entran en gloversiasicaf.com, pues ahí pueden ver las dos SICAFs de la casa que asesoro personalmente al frente del equipo, y tenemos una muy conservadora y otra más agresiva. Bueno, de momento el año pues sigue yendo bien, pero aquí lo importante es cómo se termina, ¿no? No cómo se empieza. Vamos a seguir luchando mucho. Y también pues ahí están los teléfonos, correo, chat y demás, pues para cualquier otro negocio que nos quieran proponer. Sobre todo para carteras altas, porque no tenemos tamaño para poder atender carteras pequeñas o carteras altas que quieran que se les lleve individualmente, o otras SICAPs, otras cosas, en fin, lo que nos permita la licencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que tenemos en vigor en este momento. Bueno, pues si les parece, tras estos minutillos que todos los sábados usamos un poco para charlar entre familia, porque yo les considero mi familia. Bueno, hay algunos que no me consideran su familia, que, madre mía, ves cada barbaridad por ahí. Es triste esto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, ¿no? Y ahí tiene que haber personas que una cosa es discrepar, ¿no? Y otra cosa es ponerse como se ponen algunos. Pero bueno, la inmensa mayoría somos familia y aquí estamos para charlar. Hemos charlado de nuestras cosas, pues ahora si les parece vamos a charlar un poco del mercado. Vamos allá. Propongo, si les parece, que empecemos como la semana pasada dando un vistazo al paper de la mesa de trading de Goldman al cierre de ayer. No siempre se consiguen, son traders de la mesa, hay días que lo hacen, hay días que no lo hacen, según cómo vayan de trabajo, pero el de ayer al cierre sí lo he conseguido, lo tengo aquí, así que si les parece vamos a dar un vistazo porque nos situará muy bien en cómo están las cosas. Recuerden que estamos hablando de lo que ha escrito Michael Nocerino, que este señor está ahí sentado en la mesa de trading de Goldman, pues atendiendo a los grandes clientes y a las operaciones por cuenta propia de Goldman. Le doy tanto valor a estos papers, también a los de la mesa de JP Morgan o a los de la mesa de Bank of America. Las mesas llevan una trayectoria diferente a los analistas del banco y no opinan igual, nunca, casi nunca, Ellos van un poco a su aire. Y ya ven que no, lo digo siempre, no pierden el tiempo poniendo logos bonitos, disclaimers, no sé qué historia. Esto es una hoja de trabajo que se sientan ahí, lo hacen en un momento y ya está. Entonces yo le doy mucho valor, porque creo que nos lleva al corazón de lo que piensa el mercado, las manos fuertes, las verdaderas manos fuertes. Vamos a darle un vistazo juntos. Vale, como ven está escrito a las 9:36 por Meridium, ya bastante tarde por la noche, hora de Estados Unidos. Tenemos hora de Estados Unidos, no, hora UTC. Estos serían... Miren, no lo sé. Esto de la unidad central de tiempo, esto es un lío. Digamos que esto está escrito después del cierre. Vamos allá. SP500 al cierre.
más 22 puntos básicos, es decir, más 0,22. Menos 1,11% en la semana, más 6,5% en el año. Bueno, hemos tenido una semana correctiva, pero tampoco ha sido para alargarnos las vestiduras. Esta corrección no es mucho, un 1,11% después de subir un 6,5% en el año, pues es totalmente admisible. El Nasdaq termina la semana con una caída del 2,15%, después de caer ayer un 0,6%, y sigue permaneciendo con una ganancia muy importante en el año del 12,5%. Atención al petróleo, que ha terminado subiendo en la semana el 8,7%, eso es mucha subida, muy favorecido por la noticia de que la OPEP no iba a seguir los pasos de Rusia, que como saben pues ha bajado la producción del petróleo en 500.000 barriles diarios. Esto también en sí mismo es alcista. Momento en que Rusia dijo eso, de que estaba bajando 500.000 barriles la producción, pues esto. Bueno, ellos no van a compensar, ¿no? No van a compensar la... No sé si me lía un poco la explicación. La OPEP no va a compensar esa bajada de producción de Rusia. Por lo tanto, como la OPEP no la compensa, pues eso es alcista para el mercado, clarísimamente. Pero el quid de la cuestión ha estado aquí. Esta para mí es la primera clave de la semana. Primera clave de la semana, los problemas en los bonos. Los bonos, Houston, tenemos un problema. Los bonos se están poniendo muy nerviosos otra vez. A ver dónde estoy aquí. El futuro del bono americano a 10 años se comió frita con patatas y un poquito de verdura para acompañar la media de 200. Fíjense si son importantes estos niveles. Yo no quiero ser pesado, pero creo que ya les he demostrado que las manos fuertes sí vigilan este tipo de niveles, y por muy análisis macro que hagamos del mercado, dar un vistacito a estas cosas no estaría de más. Yo siempre invito a combinar ambas cosas, porque ya me contarán si es casualidad que se pare exactamente ahí, ni un poco más ni un poco menos, exactamente ahí. Segundo ataque, ni un poco más ni un poco menos, exactamente ahí. Y en ambos momentos, en ambos toques, lo empapelan. Y lo empapelan de bastante mala manera. Como podemos ver, la bajada ha sido muy agresiva. Muy agresiva. Los bonos europeos, peor. Están sufriendo mucho más aún. Estos no llegaron a chocar contra la media de 200, pero llevan una caída bastante importante. Los bonos están sufriendo mucho y esto está poniendo nerviosas a las bolsas. Esta es la clave de la bajada que acabamos de ver, del 1 y pico en el S&P500 y del 2 y pico en el Nasdaq. Y todo viene del dichoso dato de empleo. Un dato de empleo que ha hecho correr ríos de tinta, un dato de empleo en el cual, si quitamos el factor estacional, que a mí me parece que es imaginario y que se exageraron muchísimo en ese factor estacional, posiblemente si a alguien no se le fue la mano con el Excel subiendo hacia arriba, pues faltó poco, pero bueno, el caso es que sí que fue un mes bueno, porque, como he comentado durante la semana, si miras, y hay gente que me ha ayudado mucho para eso y se lo agradezco, si miras durante la semana, los tweets que he puesto durante la semana en mi Twitter particular, @Cárpatos, ahí he puesto varios gráficos de gente más experta que yo en análisis, y se ve que si quitamos todo el tema de factor estacional, realmente sí es un dato potente, mejor que la mayoría de eneros de los años anteriores. Pero hay un factor de distorsión muy importante, y aquí lo tienen. Estamos un poco como con la historia de España, con los fijos discontinuos y todas esas cosas, ¿no? Realmente en España no se están contando los fijos discontinuos como parados. Bueno, eso es algo que siempre se ha hecho, creo. No soy un experto en los datos de España, pero ahora el problema es que hay más fijos discontinuos que de costumbre. Entonces, claro, si no los cuentas, una persona que a lo mejor puede trabajar 9 meses al año, pero también puede trabajar 2 meses al año, en temporada alta, en hostelería nada más, y lo consideran como fijo discontinuo. Bueno, aquí también hay un poco de enredo, porque fíjense qué curioso,
que cuando miras esa bondad que tiene el empleo de Estados Unidos, que la tiene, ¿no? Realmente los datos son mejores, ya digo. Incluso quitando el factor estacional de enero, que yo creo que ahí exageró mucho, los datos de empleo queda claro que son contundentes, son fuertes. Pero claro, miren dónde está todo el empleo. Si la línea roja sería el empleo a tiempo completo, o sea, una persona normal contratada las 8 horas o las que sean normales, en todo el 2022 no se ha creado nada de empleo, cero. Y está todo absolutamente el 100% de esos datos tan fuertes que estamos recibiendo de empleo en empleo temporal. O sea, esto sería el empleo normal y la línea roja es el empleo full time. Entonces, todo lo que falta, ¿dónde está? Pues en el empleo temporal. De hecho, cuando analizas el dato de enero, estas personas que me han ayudado, pues ahí se veía claramente que el empleo temporal había sido un poco la gasolina para ese dato tan explosivo. Pero bueno, empleos temporales, pero empleos son, pero hay que tener en cuenta esto. Una cosa es que crezca el empleo full time de esta manera, como creció en el 2021, eso es un crecimiento mucho más sano que no ahora, que el empleo full time no crece y todo lo que estamos hablando es de empleos temporales, un empleo de muchísima peor calidad. Entonces decimos, es que el empleo está potente. Potente está, con cifras absolutas en la mano, pero digamos que de cara a las personas que están empleadas no está tan potente, porque está mucho más en precario. Esto es importante también tenerlo en cuenta, pero potente está. Y esto se ve con este otro gráfico, con esta encuesta de Gallup. Claro, muy bonito los datos de empleo, pero que son buenos, indiscutiblemente, pero fíjense lo que responden los norteamericanos sobre su situación financiera. Evidentemente, la parte más importante de la situación financiera de una persona pues es el aspecto profesional, su trabajo. Bueno, pues miren que el 50% responden que están peor que hace un año y el 35% responden que están mejor que hace un año. La diferencia es muy grande. De hecho, no se veía un porcentaje de personas encuestadas que dijeran que tienen peor situación que hace un año, como pueden ver, desde el año 2009. Aquí falla algo. Aquí está fallando algo con esos datos de empleo tan poderosos y demás. Algo falla. Algo falla. Que fíjense, nadie contestaba tan negativamente desde el año 2009. Quizá aquí un poquito menos, pero también en el año 2011 por ahí. Y desde entonces, pues hasta que pasó lo del COVID, pues todo el mundo estaba bastante bien, ¿no? Pero que estuvieran tan mal, ¿qué pasa aquí? Algo pasa. Seguimos a vueltas con el dato de empleo. Otra explicación de por qué ese paro semanal a lo mejor está tan bien. Estos son los trabajadores que nunca volvieron después del COVID. Llega el COVID, hay un montón de gente que se queda sin empleo, espectacular, empiezan a volver, pero hay un porcentaje importante que nunca volvió. Aprovechó para retirarse porque estaba cerca de la jubilación o quizá en edad de jubilación, entonces aprovechó y se jubiló, todo lo que pasó entonces, o a lo mejor eran personas que tenían 2 empleos, no les hacía falta los 2 y aprovecharon, o a lo mejor pues eran personas que en casa trabajaban los 2 pero no les hacía falta del todo porque con el trabajo de uno de los 2 miembros de la pareja pues era suficiente y el otro miembro pues de la pareja pues se ha quedado en casa o yo qué sé, o cuidando niños o personas mayores, yo qué sé, no lo sé, pero nadie lo sabe realmente. Pero el caso es que hay una parte importante de empleos que nunca volvieron. Esto también es decir, la tasa, que es lo que indica este gráfico, la tasa de participación laboral sigue siendo significativamente más baja que antes de la pandemia.
muchos factores aquí que analizar, porque claro, ¿por qué le estoy dando tantas vueltas? Porque es que es ese dato de empleo el que ha puesto muy nerviosos a los mercados durante toda la semana, es una de las claves de la semana, primero a los bonos y los bonos han contagiado al mercado. Y sigamos reflexionando sobre el dato de empleo. Vale, aceptemos que el dato de empleo con sus defectos, con la mayoría de la gente descontenta, con empleos temporales que no satisfacen a la gente, es evidente en la encuesta de Gallup, vamos a darlo por muy bueno ese dato de empleo. Al final, a la Reserva Federal lo que le interesa no es tanto el empleo. Hombre, la Reserva Federal, como a cualquier persona que esté en el gobierno o en órganos más o menos cercanos al gobierno de Estados Unidos, lo que le interesa es que haya empleo, evidentemente. Nadie destruye empleos por gusto. Si alguien puede pensar que la Reserva Federal no le importa destruir empleos, es para que no contribuyan a la subida de la inflación, que es donde está el problema. Entonces, si se consigue que el empleo siga fuerte, pero que los salarios no se disparen y no incrementen la inflación, a la Reserva Federal podría darle igual que el empleo siga fuerte, siempre que no se tensen los salarios. Esta sería la clave, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos cómo están evolucionando el crecimiento de los salarios. Como vemos, voy a quitar el texto. Como vemos, los salarios sí que se están moderando significativamente. Esto es importante. Powell habla mucho de que el dato de empleo salió muy fuerte y demás, pero en realidad lo que a él le interesa es que los salarios no se tensen, para que no se produzca el habitual círculo vicioso en el cual los salarios persiguen a la inflación y entonces es cuando ya la inflación no hay manera de moderarla. Esto es lo que le importa. Y realmente los salarios se están moderando. Esto le puede quitar un poco de hierro a esos datos tan fuertes de empleo. De hecho, esta semana fue clave su intervención del martes en el Club Económico de Washington, en una intervención donde, como dijeron algunos de mis compañeros de redacción, en alguna intervención usó un lenguaje corporal realmente sorprendente. Todo eran risas y bromas y chanzas. Ese lenguaje corporal, desde luego que no era de una persona agobiadísima con la situación macroeconómica. Puede parecer una tontería, pero es que parecía casi el club de la comedia aquello, ¿no? En fin, el caso es que en esa intervención siguió su línea, pero tampoco usó los resortes que él conoce muy bien para destrozar mercado. Fue ambiguo, habló de la desinflación, una vez más está hablando mucho de la desinflación, algo que antes no hacía, pero sí que insistió en que esos datos de empleo le preocupaban. A mí lo que me preocupa es que le preocupe tanto a la Reserva Federal esos datos de empleo, teniendo en cuenta, como todos sabemos, porque esto es de primero de carrera, que el dato de empleo no es un dato concurrente, es un dato muy retrasado, extraordinariamente retrasado. Es el último dato que empeora en las crisis y es el último dato que mejora cuando llega la recuperación. Entonces no es precisamente la interpretación absolutamente obsesiva de los datos mensuales de empleo lo que debería guiar exactamente la política de la Reserva Federal. Más bien debería verlo esto desde un punto de vista más desde arriba, ¿no? Más alejado. Pero bueno, es lo que hay. Pero se están moderando los salarios. Claro, con este dato de empleo tan fuerte y la obsesión que tiene el mercado con ese dato, pues durante la semana ha sido también una de las claves el hecho de que varios analistas, esto no se había visto hasta ahora, por ejemplo Citi, estamos hablando de uno de los grandes, Citi ha empezado a sacar el 6% de posible tasa terminal en los tipos de interés, el 6%. Y algún que otro analista ha hablado del 8%. Del 8%. Ahí queda eso. No está nada mal, ¿no? Pues eso es lo que hay. Vamos a seguir. Entonces, la rentabilidad del bono americano a 10 años se ha ido al 3,7416% al cierre de ayer, teniendo en cuenta que el pasado jueves de la semana anterior
había llegado a 3,33%. Como vemos, el dato de empleo ha sido letal y ha llevado a hacer subir a la rentabilidad de los bonos pues casi medio punto, y ya se está descontando clarísimamente y sin ningún género de duda que ya la tasa terminal no está en el 5, sino que ahora está en el 5,25. O puede que más alta, pero de momento están contando en el 5,25. Ya se acabó lo del 5%, ahora hablamos del 5,25%. ¿Puede ser que se retroceda? Puede ser. ¿De qué va a depender el dato del martes de IPC? Eso es fundamental. La que se puede liar con el dato del martes de IPC. En cualquier dirección. Vamos a hablar de eso después porque hablan en la mesa de trading de Goldman y nos va a ayudar a interpretarlo. Sigamos. El MOC, órdenes Market on Close, dio ayer un saldo de desequilibrio comprador de 1.000 millones. Dicen que acaba la semana con una nota alta. El VIX, el índice de volatilidad, subió el 12% en la semana a 20,49. Y llamo la atención sobre la subida del VVIX. El VVIX es la volatilidad de la volatilidad, o la volatilidad del VIX, y está subiendo mucho y muy desproporcionadamente. Cuando eso sucede es porque el mercado está descontando movimientos extremos en cualquier dirección cercanos. Sigamos. Otra de las claves de la semana es que me viene muy bien este paper porque como tocan todos los temas clave, así me sirve de soporte para todas las claves que tengo anotadas aquí en mi libreta. Dice que finalmente se ha visto algo de demanda real comprando Google hoy, después de haberse desplomado el 12% durante la semana con todo el lío de la inteligencia artificial. Esto ha sido otra de las claves de la semana, muy importante. Vamos a ponernos el gráfico de Google. Como ven, de repente el miércoles empezaron los problemas con una caída impresionante del 12% de aquí a aquí. Ahora se ha parado, pierde la media de 200, se vuelve a meter por debajo de la media de 200 y se va a esta zona de soportes que tiene entre la media de 50 y de 100. Toda esta caída repercutió mal en el Nasdaq, le hizo mucho daño al Nasdaq y por contagio al S&P 500. Una parte muy importante de la caída de esta semana del Nasdaq está aquí, está en este valor. ¿Qué pasó? Pues pasó que lanzaron un vídeo publicitario de su chat de inteligencia artificial, está muy de moda ahora esto de los chats de inteligencia artificial, y parece que su chat pues cometió un error. Entonces esto le ha costado pues una fortuna, miles de millones de dólares en capitalización bursátil, porque ahora todo el mundo dice que el otro chat ese que hay por ahí, el Open Chat que lo maneja Microsoft, que es mejor que el de Google. Si quieren mi opinión personal, yo creo que todo esto de la inteligencia artificial es evidente que es el futuro. Esta semana leía a una voz autorizada en el mundo de la tecnología que decía que esto de la inteligencia artificial será como lo de Internet que cambió el mundo. Pues puede ser, la verdad es que es un campo que es muy importante. Pero dicho esto, yo creo que esto de los chats se está, como tantas otras cosas hace el mercado, exagerando de una manera tremenda. Esta caída de Google es absurda. Concluir que porque en ese vídeo publicitario el famoso chat de inteligencia artificial de Google es un churro, el de Microsoft es muy bueno, y esto va a suponer que Google pierda un montón de cuota de mercado como buscador y tal y cual, pues no sé, igual es precipitarse un poco. Yo realmente he estado, el de Google no sé cuál es, pero ese que está por ahí, el Open Chat lo he usado mucho, pero ya me he aburrido. La verdad es que al final yo lo único que he sacado de ese chat es que me haga poesías rápidas, eso sí, que haga poesías rápidas. Le pedí un código que me lo hizo mal, de una programación de un indicador, me lo hizo mal, aquello no corría ni a la de 3, y se lo mandé a un informático y lo tuvo que arreglar. Al final me lo hizo el informático y no el chat, y le he preguntado muchas veces por conceptos macroeconómicos enrevesados y ha cometido errores de bulto. Tengan en cuenta que estos chats se alimentan, por ejemplo, de la Wikipedia. En la Wikipedia hay muchos artículos incorrectos. Hay artículos buenos, pero hay artículos incorrectos, porque eso es lo que sube la gente. Entonces, no sé, le hice la prueba con
con una pregunta sobre una curva bastante famosa en macroeconomía, le retorcí un poco la pregunta y en la respuesta me la dio con total seguridad y metió la pata hasta el corvejón, el chat. Volví a repetir con otro indicador un poco rebuscado y demás, tampoco me respondió lo correcto, me respondió además con un error. Puede que diera la casualidad de que el chat de Google diera error, pero es que el otro falla también más que una escopeta de feria, está aún muy verde, francamente, quiere que les diga. Yo alucino con la gente que está publicando artículos sacados de ahí. Aconsejo que se lo repasen bien lo que pone en el chat ese, porque mete cada fallo a nivel muy básico, puede que no, pero como le exijas cosas un poco rebuscadas, entonces no sé, creo que se está exagerando un poco con todo esto. Creo que es un tema que sí, que tiene mucho futuro, pero vamos a darle tiempo al tiempo. También el traductor de Google es una maravilla hasta que te mete cada gallofa y llevamos así no sé cuántos años y siguen saliendo las gallofas. Por eso aconsejo el otro de DeepL, que también mete gallofas. Y como cojas la traducción sin leerte lo que ha puesto, pues metes cada error que para qué, ¿no? Porque no, a ver, no son perfectos, son cosas que nos ayudan mucho en la vida. Madre mía, ahora estos traductores lo que nos ayudan, ¿no? Pero perfectos no son. Entonces, pues no sé hasta qué grado eso de que el de Google tuviera ahí un error, no sé yo. Pero bueno, ha sido una de las claves de la semana y ha hecho mucho daño a Google y esto pues ha complicado la vida al resto del mercado. Y ahora viene un poco la chicha donde ellos hablan de la actividad en la mesa, que lo que vamos a hacer es traducirlo, ya que hablamos de los traductores, vamos a traducirlo con el DeepL. Bueno, pues aquí lo tenemos, vamos a ver qué nos cuentan. Dice que la mesa terminó la última sesión de la semana con un sesgo a favor de la venta de 1,02 veces. Vamos, no es un sesgo excesivamente importante, con una reducción del riesgo tanto de los activos líquidos como de los activos líquidos. Vale. Aquí tienen uno de los errores típicos, ¿no? Pero en fin, bueno, los hedge funds terminaron con sesgo vendedor de 1,07, mientras que los long only terminaron marginalmente mejor para la venta. Vamos, que fueron vendedores también por 1,02 veces. Toda la semana los long only, es decir, los fondos que necesita el mercado que entren, porque son fondos de posición que se suelen estar quietos y que van a largo plazo, estos fondos no han entrado en toda la semana. He estado siguiendo los papers semanales y no terminan de entrar. En cuanto a los sectores, pues estuvieron más activos en TMT, consumo discrecional y salud, y en factores se vendió crecimiento y momentum, mientras que se compró value. Se vendió crecimiento y momentum, mientras que se compró el factor value. Dice que casi al final ya, después de ser netamente vendedores durante la sesión matinal, la mesa se equilibró al cierre. Es decir, que tuvieron un cierre equilibrado donde ya las ventas no predominaban. Dice que desde el punto de vista temático observaron una demanda, o sea, compras en la mayoría de sectores hacia el final de la sesión, encabezados por las empresas de telecomunicaciones, el sector financiero y el sector sanitario. Sin embargo, se dieron ventas al final en consumo básico en el sector de industriales y en la tecnología. Recuerden que hay dos tipos de consumo, el discrecional y el básico. El discrecional, digamos que sería consumo no imprescindible, comprarse una televisión, por ejemplo, y este staple, este famoso, que es el básico, este sería el comida, ropa, cosas así. A continuación pone una opinión bastante interesante, una reflexión que hacen en la mesa. Dice que el sólido flujo de fondos junto con un telón de fondo macroeconómico menos intimidatorio allanaron el camino para un comienzo de año sorprendentemente bueno. Dice, pero ahora bien, como le gusta decir a un gran inversor que conozco, una acción plantea preguntas diferentes a precios diferentes. No es lo mismo tener a Apple a 200 que a 100. En este sentido, el SP500 plantea diferentes preguntas a diferentes niveles. Este es mi remate. Si una de las preguntas clave en torno al SP500 hoy es una de simple riesgo-recompensa, todavía no veo una gran asimetría que argumente a favor de un movimiento grande y sostenido en cualquier dirección.
Esto es una contestación. Esto es una... Uy, que se me va. Esto es una contestación que he visto en casi todas las mesas, que no ven claro que esto vaya hacia ninguna dirección. Y dicen, para terminar la reflexión, una concesión. Si voy a estar equivocado en la opinión de que el mercado siga moviéndose lateral, apuesto a que finalmente estaré equivocado al alza. Curiosa reflexión. Pues esto no es ninguna tontería. Porque les voy a decir una cosa. Si hay algo que funciona bien, bueno, creo que ya no hay así nada importante. Vamos a dejar aquí ya el... Bueno, sí que hay cosas más importantes. Y ahora sigo con esta reflexión. Aquí tienen al sector de inversores particulares. Tienen aquí cómo ha ido evolucionando, lo tienen en este gráfico. Aquí se ve mejor. Esta es la actividad en opciones. Aquí el sector minorista tiene mucho que decir y como ven, la actividad sigue altísima. Cobertura de cortos, exageradísima la que hemos tenido en los últimos días, y lo vemos. Esto es cobertura, y aquí es que están abriendo más cortos. Como ven, cobertura de cortos impresionante. Aquí hablan un poco de la estacionalidad. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Les decía lo de esa opinión final que ha dicho este señor de la mesa que ponía ahí el nombre de la mesa de trading de Goldman, de que si tiene que equivocarse se equivocaría al alza. Miren, si hay algo que funciona es que nunca pasa lo que todo el mundo piensa. Y les puedo asegurar que si se leen no lo que dicen en las mesas, que esta gente de las mesas, como he dicho al principio, van un poco aparte, lo que dicen los analistas de Bank of America, de Goldman, de JP Morgan, de Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank y Citigroup, todos, y les acabo de decir los 6 bancos de inversión más grandes del mundo, más una pléyade de analistas, todo el mundo está absolutamente convencido de que lo que va a pasar es que en la zona 4.200, 4.300 del S&P 500 está el techo y que ahora después va a venir una corrección profunda. Unos dicen que hasta el 3.000, otros hasta el 3.600, otros que hasta el 3.500. El consenso es absoluto. Y yo jamás me siento cómodo porque yo estaba también en ese consenso y jamás me siento cómodo cuando todo el mundo está de acuerdo en algo porque es que al final nunca pasa. Entonces, lo normal, por ley de sentimiento contrario, y perdonen que simplifique tanto las cosas, que puede parecer una conclusión un tanto pueril, pero es que no falla. Todo el mundo está absolutamente convencido, luego una de dos. O no está el techo aquí y acaba por romper en los próximos meses y se va mucho más arriba y los pilla a todos mirando, estilo 2021, que fue exactamente eso lo que pasó, con una situación macro que aún estaba complicada, siempre parecía en todos los picos que era imposible que subiera más, que era imposible y al final subió todo lo que subió. Esto puede ser un ejemplo. O bien, en lugar de hacer eso que están diciendo, se mete en un lateral sin más y ni toca esto ni toca lo otro y se queda por aquí en medio 3 o 4 meses. No sé, me temo que eso es lo más probable porque todo el mundo está esperando exactamente lo mismo, además, en los mismos niveles, con las mismas historias, con las mismas cosas. Una reflexión, que puede que sea una tontería como un piano de grande, pero bueno, para eso, pues yo no soy nadie y no soy el de Goldman ni el de esto. Yo estoy aquí solo en mi despacho y llego yo solo a las conclusiones y no arrastro a nadie conmigo, ¿no? Bueno, ahí dejo esa reflexión. ¿Qué puede mover al mercado? Lo decíamos antes. Creía que Goldman había hablado de esto del IPC, pero no lo hace. Vamos a hablarlo ahora. Esa es otra de las claves de la semana. El terror que ha habido durante toda la semana al dato de IPC que se dará el próximo martes, día 14, a las 2:30 de la tarde, hora española. Terror. McElligott lo advertía ayer, muy claramente. Lo pusimos ayer por la noche en la web. Aún está puesto aquí, lo puse ayer por la noche en la sección de últimos titulares. Aquí está. McElligott dice que hay 1000 rumores indicando todos que el dato de IPC saldrá peor de lo esperado el martes.
Entonces, McElligott opina que como todo el mundo está de acuerdo en que va a salir malo, si por lo que fuera no saliera tan malo como se espera y simplemente se quedara en lo esperado, quedar en lo esperado no va a ser neutral, va a ser muy alcista. Porque realmente, aunque el dato que se dé de previsión es el que se da, el mercado no está en ese dato que se da de previsión, está en un dato muchísimo peor, mucho más alto. Ha habido mucha gente que ha dicho que con las revisiones de metodología que se han aplicado en enero, en todos los sitios, eso es normal, eso estaba previsto, pues que ahora va a salir más alto, que tal, que cual, que si en enero se suben muchos sueldos, se suben muchos acuerdos con proveedores. Los rumores son constantes de que el dato va a salir peor de lo esperado. Entonces, McElligott avisa que como salga simplemente en línea, pues podría ser muy alcista para los mercados, incluso un dato peor de lo esperado por solo un poco podría ser hasta alcista, porque se ha descontado un dato muy malo. Asegura además que hay una multitud de coberturas de cara a ese dato, y es absolutamente cierto, porque por ejemplo Bloomberg publicó algunas operaciones que se estaban haciendo a este respecto y otras revistas, creo que fue la revista Time, sacaba por ejemplo que Carl Icahn, el famosísimo millonario e inversor, había pagado esta semana 50 millones de dólares en primas para comprar puts, es decir, opciones de venta, vencimiento 17 de febrero, o sea, apenas una semana después, 3 días después del dato de empleo, con un strike 4.050 y por un nocional de 5.000 millones de dólares. O sea, Carl Icahn se ha gastado un pastón apostando a que el dato de IPC va a salir horripilante y que entonces le va a llevar como poco por debajo de la media 200, porque hay que recordar que no le basta, tengan en cuenta que las opciones son a una semana nada más, no le basta con que esto esté por debajo de 4.050. Tiene que recuperar la prima que ha pagado. No me voy a poner ahora a calcularla, no sé cuánto será exactamente, pero tiene que quedar algo más por debajo del 4.050 porque primero tiene que recuperar la prima y ya a partir de ahí, ya todo lo que baje, cuanto más baje, más gana. Entonces, yo así a ojo, pues diría que él está apostando a que va a salir un dato de IPC tan terrible que el SP500 pues se va a meter por debajo de la media de 200 y va a cerrar el viernes pues claramente por debajo de la media de 200. Esto es lo que está haciendo el mercado, con razón o sin ella, no lo sé, no tengo ni idea. Si algo me ha enseñado la experiencia de tantos años, no sé si habré aprendido muchas cosas, pero sí he aprendido a que nunca apuesto a que un dato vaya a salir malo o bueno, jamás, jamás. Ni que una elección la va a ganar uno u otro, con eso he tenido sorpresas demoledoras. Con los datos nunca se sabe. Nunca se sabe lo que puede salir. Hay muchos factores que influyen, un ajuste estacional que tú no tenías previsto, un sector que pasa algo que tú no tenías previsto y tal y cual, un error, que se equivoquen haciéndolo y luego lo corrigen a los 2 meses, nunca se sabe. Pero el mercado apuesta abiertamente a que va a pasar eso. Si no pasa y el día 17 se mueve el SP500 pues por encima de 4.050, pues Carl Icahn, por ejemplo, pues pierde 50 millones de dólares. Claro, ¿a cambio a qué apuesta? A que como el beneficio es ilimitado, él tiene una pérdida máxima de 50 millones de dólares, pero claro, si esto cayera aquí, en una semana, pues ganaría una fortuna auténtica. Esto es lo que está haciendo el mercado y McElligott se inquieta, demasiado consenso también en que el dato de IPC va a salir malo. Si luego sale malo, pues a lo mejor está descontado ya, no sé. No se puede saber. Lo que le hace daño al mercado es la sorpresa, que es lo que pasó exactamente con el dato de empleo. Nadie esperaba que saliera ese dato de empleo. Por eso hizo tantísimo daño a lo largo de muchos días después. No tanto la misma jornada, sino la acumulación de jornadas negativas que vinieron después. Ya que hablo de McElligott, ayer publicó la tabla actualizada de cómo están los CTA. Siempre es muy importante que tengamos situados a este colectivo, porque es un colectivo que se mueve de una manera tremendamente ágil. Son los más ágiles, son manos fuertes, asesoran mucho dinero y sin embargo, a diferencia de otras manos fuertes que se suelen mover pues de una manera lenta y pausada, pues aquí se mueven con mucha rapidez. Entonces, ahora mismo mantienen una posición del 40% en el SP500, en el Russell y en el Nasdaq, en los tres. Sin embargo, están 100% largos
en prácticamente todos los índices europeos. Ya hemos hablado otras veces de que Europa está mejor que Estados Unidos. No quiero ser pesadito con el tema, pero al final el Eurostoxx 50 baja un... El Eurostoxx 50 baja un 26% en esta caída, es decir, tan solo un 1% menos que el SP500, y en esta recuperación desde mínimos, el SP500 solo ha subido un 16 y el Eurostoxx 50 ha subido un 32. Ha subido un 32. De hecho, el Eurostoxx 50 se ha estado enfrentando esta semana con esta resistencia, con la resistencia de antes de la crisis, que de momento no ha podido pasar, como es normal, porque ese nivel le actúa de resistencia fuerte. Y miren qué lejos está el SP500 de llegar a esa zona. Entonces no es de extrañar que los CTA pues estén más largos en Europa, Japón también, que en Estados Unidos. Bueno, pues lo importante es que nos fijemos en los niveles donde van a moverse. Cerrarán, los pocos largos que tienen, bueno, pocos, intermedios largos que tienen del 40%, si se llega a 3.976. 3.976, es decir, un poco por debajo de la media de 200. Cuidado, si se pierde ese nivel, primero porque es la media de 200, porque está reforzado con la media de 50 y además porque estaría activando un punto de venta agresivo de los CTAs. Que ojo con eso. Sin embargo, solo aumentarían largos por encima de 4.276. La resistencia tremenda que tenemos ahí, llegar a 4.276 estaría confirmando que, como ya pasó anteriormente en Europa, se rompe la tendencia bajista técnica del SP500. Recuerden que es el último nivel que nos queda por confirmar y no se ha confirmado. La ruptura de 4.200. Si ese nivel se rompe, estaría rompiendo también el retroceso de Fibonacci del 50%. Habría ya confirmado más que con creces la ruptura de la directriz bajista, habría confirmado ya más que con creces la ruptura definitiva de la media de 200 y ya hay que ser ortodoxo. Si rompe todo eso, ya no está en tendencia bajista. Por encima sería donde los CTAs actuarían. Durante la semana hemos tenido muchos resultados y yo quisiera simplemente reflexionar sobre uno de ellos, ha habido muchos, uno de ellos en Europa que me preocupa bastante, que son los resultados de Credit Suisse. Credit Suisse está desplomándose pues de muy mala manera, ya desde hace tiempo, no es una novedad. Vamos a poner el gráfico. Este sería el gráfico en Estados Unidos, pues ya ven, la caída es tremenda. Y ha llegado a un nivel de soporte, además, bastante peligroso. Si lo pierde, cuidado. Está fatal el valor. Pero, aparte de estar fatal, es muy preocupante la situación interna del banco. A ver si vamos a tener aquí otro Popular, pero alpino, el Popular de los Alpes. Yo no me fiaría mucho ya de este valor, ni de sus bonos, ni del valor en sí mismo, porque aparte de las pérdidas enormes que han vuelto a tener, y que ya ven la caída que supuso para la cotización, porque sorprendió al mercado de tan exageradas que fueran, no se esperaba nada bueno, pero fueron muy exageradas. A mí lo que me preocupa especialmente es este gráfico de Bloomberg. Miren que aquí lo único que nos dice es niveles históricos de lo que hacen los clientes con el dinero, si lo ingresan o si lo sacan. Y cada barrita es la situación neta. Miren qué salidas más impresionantes de dinero del banco, de los clientes. 120.000 millones de francos suizos. Eso es una barbaridad. Desde el año 2013 no se había visto nada ni remotamente parecido. Alguna salida había habido, pero muy moderada. No llegaba ni a 20.000 millones. Pero es que fíjense todo lo que se está yendo. La gente está saliendo porque no se fía de la situación del banco. Entonces, prudencia, mucha prudencia. Ya saben que en estos vídeos no damos ninguna recomendación de nada. Pero a mí personalmente, en mi opinión personal, yo sería muy prudente con esta entidad, por si las moscas, visto lo que ha pasado en esta publicación de resultados. Otra de las claves de la semana
la tenemos en que la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, esto ha generado muchos titulares, por primera vez en muchísimo tiempo ha pasado a que haya un poquito más de alcistas que de bajistas. Esto por ley de sentimiento contrario, que es para lo que se calcula este indicador, pues no nos sirve de gran cosa porque lo que cuentan son los extremos, es decir, el que estén ligerísimamente los alcistas por encima de los bajistas no genera ningún tipo de señal, entre comillas, ¿no? La generaría que hubiera muy exageradamente más alcistas que bajistas o a la inversa. Pero es curioso este gráfico que ha circulado a lo largo de la semana, muy interesante. El gráfico se me sale del marco, ayer lo puse primero en uno de los vídeos y se me olvidó rescalarlo, ahí lo tienen, ahora sí. No sé ni lo que he hecho para que saliera más pequeño, pero bueno, espero saber repetirlo alguna vez. Bueno, aquí se ve el gráfico entero y es curioso porque lo que han calculado en All Star Charts es que cada vez que ha pasado esto, es decir, tras un periodo donde los particulares estaban persistentemente negativos, han llegado a sobrepasar ligeramente los alcistas a los bajistas, han echado una línea roja, como ven ahí, para ver qué pasaba con el mercado después. Y curiosamente, siempre que ha pasado eso, a medio largo plazo el mercado ha subido una barbaridad. Como aquí le costó primero un poquito, pero luego ya se lió a subir mucho. Aquí subió ya desde el principio mucho, aquí subió mucho desde el principio, aquí subió mucho desde el principio también, y ahora vuelve a estar ahí. Otra observación más, el gráfico ha corrido de mesa en mesa, me ha parecido muy interesante, o sea que esto puede ser una señal favorable, realmente. Otro gráfico muy interesante que respalda por qué Europa a lo mejor lo está haciendo mejor que Estados Unidos es, si nos fijamos, esto es un gráfico de JP Morgan muy bueno, en los indicadores adelantados, el índice de indicadores adelantados de China, de Estados Unidos y de la zona euro. Este es un indicador muy eficiente sobre qué suele pasar con el crecimiento al cabo de 6 meses. Se calcula para eso, para intentar anticiparse a qué puede pasar con el crecimiento para 6 meses, ¿no? Pues fíjense, vamos a agrandarlo, cómo indicadores líderes de China están subiendo mucho y están a punto de llegar ya a la zona cero, con lo cual empezarían las buenas noticias. El de Estados Unidos, que es el negro, es el peor y sigue muy bajo, aún apuntando problemas. Y el de la zona euro se ha recuperado de una manera brutal, mientras que el de Estados Unidos ha permanecido bajo. El de la zona euro había caído más, las perspectivas eran mucho peores, pero observen el tramo de mejora espectacular, exactamente igual al tramo de mejora de China. Y sin embargo, el de Estados Unidos está anclado ahí en lo bajo. Estos indicadores adelantados no son un indicador de sentimiento, se calculan con otros indicadores macroeconómicos reales. Esto no es una encuesta en la que uno da la opinión y vete tú a saber. Entonces, es importante, lo que estamos viendo es que los datos macro en China y en la zona euro están mejorando mucho más rápidamente que en Estados Unidos. Vemos algo parecido si nos vamos a los índices de sorpresas económicas de todas estas zonas. Luego, el hecho de que estos mercados puedan hacerlo mejor que Estados Unidos sí tiene realmente un refrendo macroeconómico detrás. Otra reflexión, y esta muy profunda. Vamos a ver. La Reserva Federal no para de decir que, no lo dice directamente, pero lo deja entender, que ellos lo que quieren es que la bolsa baje porque, claro, cada vez que la bolsa baja las condiciones financieras empeoran, que es lo que ellos quieren, porque ellos han conseguido con sus subidas de tipos que las condiciones financieras empeoren, que es lo que necesitan para que la inflación baje. Señor Powell, ¿usted ha visto este gráfico? ¿Está usted seguro de que han conseguido con su subida de tipos que las condiciones financieras empeoren? Es que da risa, es que te da la risa cuando ves este gráfico. La línea roja es el índice de la Reserva Federal de Chicago de condiciones financieras.
Cuando el índice está muy alto, indica que las condiciones financieras son muy duras. Y cuando está muy bajo, indica que las condiciones financieras son muy laxas, muy suaves, muy favorables. Bien, cuando se dieron las subidas de tipos de los años 70, que fueron del estilo de lo que acabamos de ver, con esa subida de la inflación tan brutal, miren lo que pasó con las condiciones financieras, a dónde se fueron. Miren, miren y miren. Miren lo que pasó con las condiciones financieras en la gran crisis del 2008. Hasta aquí. Miren dónde están ahora. Es que da la risa de verlo. ¿Dónde está el empeoramiento de las condiciones financieras? La Reserva Federal, con todo lo que ha hecho, no ha conseguido nada. Las condiciones financieras siguen prácticamente igual de laxas, un poco peor. Es cierto, un poco peor, pero no mucho más. Bueno, ahora mejorando otra vez, pero no mucho más, es de risa. No han hecho nada. Cuidado con esto. El mercado se ríe, en el fondo, de todas estas cosas que están haciendo. Ahí lo dejo. No es exactamente así, ¿no? Las condiciones financieras no es exactamente eso, pero bueno, ahí queda el dato. Un factor favorable para la inflación. Hemos tenido una inflación muy peculiar que no ha venido por un shock de la demanda, sino por un shock de la oferta. Esos cuellos de botella que encarecieron los precios de producción de una manera brutal fue la verdadera clave de la inflación. Aquí mucho político usa el tema de la guerra de Ucrania como la excusa que todo lo justifica, pero eso no es así. La verdadera inflación empezó aquí, con los cuellos de botella, los precios de producción empezaron a inflarse y luego ya vinieron otros factores que complicaron la vida. Bueno, pues atención a cómo ha ido evolucionando esto según el índice global de precios de los containers. Como podemos ver, los precios habían llegado a cerca de 15.000 o por ahí cada container y ahora han bajado a unos 2.000. Estamos en el nivel más bajo de precios de trasladar un container en un barco desde el año 2020, desde agosto del 2020. Es decir, estamos muy cerca, aún no se ha llegado, pero muy cerca de volver a la normalidad absoluta. Esto es muy importante para la inflación, especialmente para la inflación en Estados Unidos, que no tiene tanta contaminación de los líos energéticos como en Europa. También tiene, pero no tanto. Un factor importante. Un vistazo rápido desde el punto de vista técnico al jefe, al SP500, que no hace falta calentarse mucho la cabeza. Soporte mayor de mercado en 4.000, ahí confluyen la media de 200 y la media de 50. Muy importante ese soporte. Mientras no pierda eso, sigue con este impulso alcista claro que lleva desde mínimos. Y por arriba romper el 4.200, como he dicho antes, sería la consolidación definitiva de la subida. Y ya veremos lo que pasa después. Pero desde el punto de vista técnico, que no coincide en esta ocasión con el punto de vista macroeconómico, y eso es más habitual de lo que nos creemos, al menos en el corto plazo, pues esto sería claramente alcista, como pasó a Europa en su momento. Si uno se queda mirando cuando se rompieron todas las directrices, pues luego ya vemos lo que pasó. Que los gráficos hablen. De momento no dicen nada, porque o rompen esto o rompen esto. Ahora mismo están en una tierra de nadie temporal a la espera de acontecimientos. Vámonos, para terminar el vídeo, como siempre, a dar un repaso del paper de Hartnett, que una vez más pues ha acertado, ¿no? Dijo que había que vender por encima del 4.200 y ayer llegaba al 4.000 y poco. Bastantes puntos en esa venta que él dijo. El título del paper ya es un poco así curioso, ¿no? Algo así como que siempre nos quedará París, si no lo interpreto mal. Vamos a ver, ¿de qué va esto de París? Empezamos a ver cosas interesantes. Vamos a traducir este primer párrafo y nos dice: así que el mercado depende de la Reserva Federal. Creo que no podemos negar eso. Y la Reserva Federal depende de los datos. Y los datos dependen de la economía, que el mercado y la Reserva Federal han encontrado imposible de predecir. Hartnett es muy de frases breves, pero con mucha miga, ¿verdad? El mercado depende de la Fed depende de los datos, y los datos está claro que están imposibles de predecir, como el propio mercado y la propia Reserva Federal nos dice.
Luego, bastante interesante esto que dice de las carteras. Dice que la cartera 60-40, que si recuerdan, el año pasado tuvo el peor registro de en casi 100 años, 60% renta variable, 40% renta fija. Ya daba la sensación de que este año podría tener un buen año y así está siendo de momento. Lleva ganada esta cartera que tanto perdió el año pasado, un 6,8% de recuperación en el año, que es el mejor inicio de año para esta cartera desde el año 1991. Que está muy bien. También dice que su cartera conservadora, esta es una cartera que él de tarde en tarde recomienda de manera perpetua. Para él esta es la cartera perpetua, la que recomienda como para un inversor que no quiera complicarse la vida y que la quiera dejar ahí años y años, que es 25% en cash, 25% en materias primas, 25% en bonos y 25% en bolsa. Bueno, pues no es ninguna tontería el reparto. Y a lo largo de los años pues ha funcionado bien. En lo que va de año estaría ganando, dice él, un respetable 2,5%. En la siguiente frase vuelve a soltar otra frase con mucha amiga. Siempre se dice, la inflación es a causa de la guerra. No. Miren lo que dice Hartnett. Tendencias seculares en la década del 2020. La guerra, lo primero que nombra, también. Pero exceso fiscal, ¿de eso no hablamos? El exceso fiscal ha sido espectacular. Y eso ha tenido también mucho que ver, como reconoce Hartnett, con esa inflación tan loca. Literalmente dice cero neto para resolver el cambio climático, nos preocupa un pimiento el tema, desglobalización, deslocalización, inclusión social, todas son inflacionistas. Dice, la inflación alemana ronda 9% por encima de todo lo visto en los años 70 y 80. Y aquí tienen un gráfico de la inflación alemana desde la Segunda Guerra Mundial. Porque se habla mucho de la inflación de Estados Unidos, pero hablamos poco de la inflación de los grandes países europeos. Como podemos ver, solamente se vio una inflación superior a esta en Alemania en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que se llegó a un 10-12. El dato es tremendo para Alemania. Estados Unidos sí que llegó a cosas mucho peores en los años 70, pero como podemos ver en Alemania, con toda esta crisis energética que hubo en los años 70, a lo máximo que llegó la inflación alemana fue al 8. Y ahora ha llegado al 10. No es ninguna broma, con lo que estamos lidiando. Y sin embargo la bolsa ha subido. Ojo, a corto plazo no siempre la bolsa replica exactamente lo que hace la economía. Cuidado. No es un vaso comunicante exacto, sí a medio o largo plazo, pero en el corto plazo no. La bolsa se puede anticipar a todo, varios meses, y si no somos capaces de complicar los análisis para intentar anticiparnos a estas cosas, pues llegaremos siempre tarde. Esto me parece a mí que es otra conclusión importante. Cuanto a los flujos en la semana, 7.400 millones de entrada de dinero en bonos, salidas de bolsa de 7.400 millones y salidas de cash de 10.100 millones de dólares. Y atención a su indicador Bullenberg, como podemos ver, sigue subiendo, ha subido de 4,2 a 4,4 y ya está absolutamente dentro de la zona neutral y va a empezar pronto a entrar en la zona roja. Lo que nos indica el indicador es que ya no es una buena zona para comprar, tampoco es una buena zona aún para vender, tendría que meterse más en la zona roja. Pero desde luego que está ya lejísimos de la señal de compra que dio mientras se movió dentro de la zona hasta 2. Algunas cosas importantes de los flujos, pues que se ha dado la primera salida de bonos del Tesoro de Estados Unidos en 11 semanas, que por ejemplo se ha dado la salida más fuerte de dinero de bolsa china, 3.100 millones de dólares desde marzo del 2022, que han vuelto a aparecer salidas de dinero desde Europa. Había entrado mucho dinero, pero esta semana ha vuelto a tener salidas, eso sí, modestas. Primera semana en la que ha entrado dinero en la tecnología en 11 semanas. Interesante esto especialmente. Y mayor entrada y una fuerte entrada de dinero en la pequeña capitalización en Estados Unidos, para ser exactos. Vamos a traducir estos dos parrafitos. Aquí da dos hipótesis, una bajista y otra alcista.
Entonces, su hipótesis y bajista, ¿no? Como dice él. La hipótesis desfavorable en la que él piensa es inflación secular, es decir, esto lleva a que los tipos y la volatilidad sean más elevadas, fin de la era de las QEs, fin de la era de las recompras en Estados Unidos, esto es uno de los factores más importantes que mueven la bolsa hoy por hoy, previsión de que si no hay aterrizaje en el primer semestre del 2023, habrá un aterrizaje duro en el segundo semestre del 2023. Y esto le mantiene bajista, él sigue bajista. Nos hace estar convencidos de que la historia secular es una menor rentabilidad esperada, tanto para las acciones como para los bonos, así como un rendimiento inferior relativo de los activos de Estados Unidos frente al resto del mundo. Es decir, que él cree que seguiría produciéndose el fenómeno de que Estados Unidos lo seguiría haciendo mucho peor que el resto de bolsas. Pero deja abierta una hipótesis que él llama y alcista, que sería, este guión cambia si se produce un aterrizaje brusco de los salarios, que es la clave, ya lo hemos comentado antes, que los salarios no vayan arriba, que no persigan a la inflación. Todo esto cambiaría si se produce un aterrizaje brusco de los salarios antes que un aterrizaje brusco de la economía. ¿De acuerdo? Si el mundo post-pandémico vuelve al estancamiento secular alcista de los últimos 15 años. Bien, si la clave entonces, concretando, estaría, según él, en que salieran datos de contracción de los salarios fuertes y contundentes. Entonces él anularía el sentimiento bajista que él tiene. Y por último vamos a traducir este párrafo de aquí que subrayo en azul porque es un poco donde él condensa su pensamiento sobre la estrategia que él sigue en estos momentos. Bueno, pues ahí lo interesante empieza aquí, dice, a ver, de vuelta a las tácticas a corto plazo, dice, el repunte del 12 de octubre al 3 de febrero fue impulsado por unas condiciones financieras más favorables, pero el 12 de octubre empezó a descontarse un posible aterrizaje duro del 14%, aterrizaje suave 60%. Esa consideración que empezó a hacerse del aterrizaje suave, pues empezó a ayudar a los mercados para la subida. El 3 de febrero, en cambio, aparece la explosión del dato de empleo. Aterrizaje duro 10%, aterrizaje suave 60%, no aterrizaje 30%. Bueno, entonces, lo importante es, vamos a quedarnos con la clave. La clave es que él cree que ese dato de empleo, a partir de aquí, es el punto álgido de esa consideración de que había una economía ricitos de oro, de que todo era perfecto. A partir de ese dato de empleo, todo se ha complicado. Entonces se ha pasado de la relajación al endurecimiento. Y entonces esto le lleva a que él se queda con un SP500, esto está mal traducido, con un SP500 que se desvanece, esta palabra no la ha traducido el traductor, que se desvanece por encima del 4.200 al 4.300. Ojo, porque aquí he introducido una modificación. Recuerden que hasta ahora decía que las subidas del SP500 se desvanecerían en por encima de 4.200. Ahora ha ampliado el rango. Es una diferencia pequeña pero significativa. Ahora dice que se desvanecen las subidas del SP500 por encima de 4.200, 4.300. Y a continuación admite que pudiera estar equivocado porque, o no, o podría estar muy acertado porque es clave el resultado del IPC del 14 de febrero. Lo dice literalmente, el resultado del IPC del 14 de febrero es vital. Comenta, si se da un 0,2 o un 0,3% intermensual para la subyacente y a continuación el IPC toma un rumbo interanual menor del 4% para el verano, algo absolutamente posible, mientras no se mueva, recuerden la tabla que enseñamos no hace mucho tiempo, mientras no se mueva por encima del 0,5% intermensual, se puede meter ahí, estar por debajo del 4% interanual para el verano, continuará la tendencia alcista. Cuidado, que aquí dice que se puede estar equivocando y que podría subir. Continuaría la tendencia alcista si el IPC sale bueno.
Pero si este IPC sale malo, por encima de 0,4, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se dirigen hacia el 4, no sé por qué ha puesto ese 0 el esto, obsérvese que la liquidez de la Reserva Federal disminuyó en 600.000 millones de dólares, pero desde octubre la liquidez sorprendió al alza. Bueno, todo esto ya es más secundario. En suma, que Hartnett es bajista, pero modificaría un poco su percepción, quizá le podría dar algo más de margen si el IPC sale bueno. En cambio, si el IPC sale malo, se reafirma en su situación bajista, en ese véndase en cualquier subida del SP500 por encima de la zona 4.200 a 4.300. IPC decisivo, como podemos ver, no es ninguna broma lo que pueda salir en ese dato. El mercado está muy nervioso y es absolutamente decisivo. Ya han visto lo que ha pasado con el dato de empleo, pues ese dato de IPC es fundamental. Así que ahí estaremos en la web pues para comentarlo en directo y ver qué puede estar pasando y qué no. Pero puede ser la conclusión más importante de todo lo que hemos visto hasta ahora. Para terminar, llamar la atención sobre lo que está pasando en los mercados oscuros, que puede ser muy sorprendente porque los mercados oscuros se están moviendo con un volumen comprador muy fuerte. ¿De dónde sale? Serán los CTAs, inversores particulares, no se sabe exactamente, pero el dinero está ahí porque si no el indicador no estaría marcando esto. Hay mucha chicha al alza, por sorprendente que nos pueda parecer y por el dato de IPC que genera nervios y coberturas, historias, pero es lo que está marcando. Así que atención a este verso suelto que hay también por ahí. Y nada más, aquí terminamos, que ya está bien, me he pasado un par de minutos del tiempo máximo que tengo establecido en 1 hora y 10 minutos. Recuerden que no me deben hacer ni caso. Yo me limito aquí a dar mis opiniones, que yo me equivoco muchísimo, tengo muchos fallos, muchísimos. Estos son solo opiniones personales y lo que tienen que hacer ustedes es hacer su propio análisis. Si alguna de las ideas que he aportado pues pueden ayudar a mejorar ese análisis, es el único objetivo que tengo. También recuerden que no hemos dado ningún tipo de recomendación ni pretendemos hacerlo tal y como indica la legislación vigente. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería muy especialmente si se suscriben al canal, que eso nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube, y también pues si pueden darnos un like, pues les quedaría muy agradecido. A nivel de vídeos personales me despido hasta el lunes a las 8:30 para ver cómo están las cosas en Europa. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí una semana más. Muchísimas gracias a toda esta pequeña y maravillosa familia que tenemos repasando los mercados todos los días. Gracias por estar ahí. Hasta siempre. Nos vemos el lunes.